En este video te voy a compartir una de las herramientas de creación de realidad y sanación más poderosas que he encontrado y que he experimentado. Te voy a hablar al respecto de Ho'oponopono, de qué se trata, cómo funciona, por qué funciona y sobre todo cómo vos podés ponerlo en práctica de forma muy simple a partir de ahora para empezar a experimentar que tenés las riendas a la hora de crear tu realidad, una realidad de más paz, de más amor, de más abundancia alineado a tu propósito y sobre todo sin esa frustración de los conflictos y de los patrones en relaciones que estamos creando de forma inconsciente. Yo soy Manu Gianovich y ayudo a otras personas a transitar su despertar alineados a su propósito, sanando sus patrones en relaciones. Y te traigo Ho'oponopono porque a mí me ha cambiado la vida y eso que no hace tanto tiempo que conecté con esta herramienta. Conocía desde hace bastante tiempo, pero conecté recientemente a través de dos principales cuestiones. Uno, por un lado, me di cuenta de cómo Ho'oponopono es un punto de vista que conecta perfectamente con tantos otros puntos de vista de grandes maestros espirituales y hasta de la física cuántica. Si escuchamos las enseñanzas de, por ejemplo, gente que para mí son referentes: Eckhart Tolle, David Hawkins, Michael Singer, Ramana Maharshi, Joe Dispenza, la física cuántica, todos los puntos coinciden, pero en el caso de Ho'oponopono lo que hace es que simplifica y lo hace de una manera muy práctica. Y a mí eso me gusta la espiritualidad práctica. Ahora, por el otro lado, algo que me impactó muchísimo es cuando tomé conocimiento de una historia de uno de los referentes actuales del Ho'oponopono, que es el doctor Hew Len. Resulta, el Ho'oponopono, por cierto, es una técnica ancestral hawaiana que fue modernizada el siglo pasado. Y la historia dice que por la década del 80 en Hawái había un hospital psiquiátrico súper caótico. Ya la situación era inaguantable, insostenible. Los enfermos mentales eran agresivos y las enfermeras no querían trabajar, había mucho recambio y renunciaban todo el tiempo. Interviene nuestro doctor Hew Len y en el cabo de los siguientes 4 años la situación se dio vuelta drásticamente. Los enfermos que eran agresivos ahora empezaron a sanar y a ser dados de alta. Las enfermeras ya no querían renunciar, ya era un lugar armonioso en el cual se podía trabajar. Y leí también por ahí que hasta en un momento fue cerrado, ya la instalación no era necesaria porque no había enfermos mentales que llevar a ese lugar. Esto por sí solo no es poca cosa, ya es bastante llamativo este resultado. Pero la otra parte muy interesante de esta historia es que este doctor nunca trató directamente a nadie. Nunca trató directamente a nadie. ¿Qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue practicar Ho'oponopono, que se basa en la premisa de que nosotros no percibimos a la realidad, sino que percibimos nuestra percepción de la realidad. Una realidad en la que nosotros tenemos una gran influencia, considerando esta vida como un viaje de crecimiento y evolución para nuestro alma. Entonces hay cuestiones que nosotros necesitamos en la película de nuestra vida. Hay ciertos actores que están actuando ese rol para que yo crezca y evolucione. Ho'oponopono entonces dice: si no necesito que nada cambie ahí afuera, no hago fuerza porque las cosas cambien, porque al fin de cuentas yo no sé nada, tengo una percepción limitada y la verdad es que es difícil saber qué es lo que tiene o no que suceder, cuando es algo bueno o malo. No tengo que cambiar nada allá afuera. Cuando yo sano, sana mi realidad. Y sucede lo que es perfecto para mí y para todos los involucrados en mi realidad. Cuando yo sano, cambia mi frecuencia, y cuando cambia mi frecuencia, cambia mi realidad. Entonces, basado en esto, Ho'oponopono lo que nos hace es tomar absoluta responsabilidad de lo que está sucediendo ahí afuera, comprendiendo que si hay algo que estamos percibiendo en nuestra realidad es porque está resonando con algo que traemos nosotros dentro, y eso que traemos dentro ya lo traíamos antes de que aparezca esta situación, este actor actuando este rol en nuestra realidad. Entonces lo que decimos es: gracias, espejo de la realidad, por darme esta valiosa información al respecto de lo que traigo dentro, que de otra manera hubiese sido muy difícil de ver, y cuando lo veo gracias a este espejo tengo algo para hacer al respecto en mí. No me peleo con la realidad, no quiero cambiar algo allá afuera pretendiendo que sé cómo tienen que ser las cosas o dejar de ser. Simplemente lo tomo como una señal de que hay algo que puedo hacer en mí. Y de eso se trata Ho'oponopono.
de que hay una data, una cantidad de información en nuestro campo energético y por la ley de la resonancia está resonando con algo afuera que no lo haría si no yo la estuviese cargando en mi campo energético. Cuando yo limpio esto, y lo que hace Ho'oponopono es que nos ayuda a limpiar esto, ya no lo percibimos ahí afuera. Y esto que es bastante difícil de entender para nuestra mente, para la mente analítica, se puede comprobar en la experiencia y es lo que te invito que hagas. No necesariamente me creas todo en este video, pero ponerlo en práctica y vas a ver cómo en tu realidad las cosas comienzan a suavizarse. Ahora, la data, lo que se llama la data aquí, ¿qué es? Es esta información que nosotros cargamos en nuestro campo, que está principalmente conformada o creada ¿por qué? Por lo que llamamos el condicionamiento. Cuando nosotros nos liberamos del condicionamiento, soltamos la carga y queda nuestra esencia, elevamos nuestra frecuencia, soltando la carga que nos tenía anclados hacia abajo y empezamos a experimentar una realidad en donde personas, experiencias, situaciones, ahora que antes parecían no existir, ahora son parte natural de nuestra vida. ¿Y qué es ese condicionamiento del cual nos estamos liberando, que Ho'oponopono nos ayuda a hacer, a liberarnos? Pues básicamente trauma, que son no tanto la experiencia que vivimos, sino el significado que en ese momento supimos darle a la situación. Un significado lógicamente negativo, y de ahí salen las famosas creencias limitantes. Las emociones negativas que suprimimos y reprimimos en ese momento porque no supimos gestionar la situación adecuadamente, sobre todo de niños, y que quedaron guardadas muy dentro en nosotros, creencias colectivas, y aquí también entran los medios, las agencias mediáticas, las agendas mediáticas. Muchos de nosotros crecimos educados en gran medida por la televisión y nuestros padres también, por las películas. Experiencias de vida, esto es, una vez que el trauma crea creencias limitantes y guarda ciertas emociones en nosotros, luego las siguientes experiencias de vida van a estar reafirmando a las mismas creencias negativas que las originaron. Luego, memorias ancestrales, o sea, cosas que venimos cargando en nuestro árbol genealógico. Esto es lo que conforma principalmente el condicionamiento, que está nuestro campo energético y es toda esta data, es una vibración, es un cúmulo de energía que está todo el tiempo resonando con cosas ahí afuera. Entonces, ¿cómo funciona Ho'oponopono? Ho'oponopono lo que tiene es que es extremadamente simple, y ese puede ser el problema para nuestra mente, porque de lo que se trata es, la forma más popular de practicar Ho'oponopono es simplemente repetir un mantra. Es repetir el mantra que dice: lo siento, por favor, perdóname, gracias y te amo. Los que enseñan, los expertos en Ho'oponopono, lo que dicen es que esto es tan poderoso, que es una frecuencia que esto emite, que hace ciertas cosas que ahora te voy a explicar, que ni siquiera tenés que entender o ni siquiera tenés que poner una intención, ni siquiera tenés que decírselo a una persona, ni siquiera tenés que entender por qué lo estás diciendo. Simplemente el hecho de decirlo, estás permitiéndole al universo, a Dios mismo, que limpie tu información, que te libere del condicionamiento. A mí, como me gusta hacerlo, es ponerle una intención. Ahora, esto es tan simple que lo que hace es que nuestra mente de repente no se la cree, porque a nuestra mente le encanta pretender que las cosas tienen que ser muy complicadas para ser ciertas o para que funcionen. Pero en realidad esto lo puedes experimentar, y te propongo que lo experimentes y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Ahora, lo que yo he encontrado de Ho'oponopono que hace que funcione tan bien es principalmente, por más allá de lo que dicen los expertos, que es el solo hecho de emitir esta frecuencia, ya genera un mecanismo universal que nos ayuda. Lo que hace es que nos posiciona en un desde dónde que es óptimo. O sea, al final lo importante es no tanto lo que hago, sino desde dónde lo hago. ¿De acuerdo? Hay un lugar desde el cual es muy beneficioso para nosotros manejarnos en nuestra vida, y Ho'oponopono nos posiciona en ese lugar. Cuando yo repito este mantra, lo que hace es estar posicionándome en ese lugar tan favorable para nosotros y para todos los involucrados en nuestra realidad. ¿Y qué es lo que hace?
me posiciona al decir lo siento, por favor, perdóname, gracias y te amo, primero y principal, en lo que se llama la ley del menor esfuerzo, que se compone de aceptación del momento presente, o sea, no resistirme, que es lo que aumenta el sufrimiento, absoluta responsabilidad, lo que me hace recobrar mi poder y me aleja del victimismo, y desapego, recordándome de que al final me desapego del resultado porque yo no sé nada. Yo tomo el espejo de la realidad como una señal de que hay algo que puedo trabajar en mí, por lo tanto limpiar, y que si yo lo limpio, lo mejor va a suceder, pero no me apego a que yo sé que es eso mejor. Simplemente lo dejo en manos de Dios, que lo perfecto va a suceder, aunque yo no sepa en este momento cómo es eso, qué es o si, qué forma tiene que tener eso que va a suceder. Me desapego del resultado, lo cual nos vuelve al final más magnéticos. La otra cosa que hace Ho'oponopono es que nos pone en una posición de gratitud. Aquí estamos diciendo gracias. Y estamos diciendo gracias incluso a nuestros problemas. Porque al final, lo mejor que podemos obtener de la vida es el crecimiento que viene por experimentarla. Y ese crecimiento muchas veces viene gracias a los problemas que tenemos. Entonces, usualmente, sin Ho'oponopono, lo que estaríamos haciendo es pelearnos con los problemas, huir de los problemas, que sean un gran dolor de cabeza, un gran drama, pero cuando practicamos Ho'oponopono nos recuerda que está el problema ahí y que no es la situación, no es el resultado, si yo lo obtengo o no lo obtengo, sino el mensaje que la vida me susurra a través de la situación. Entonces yo le digo gracias a eso, le digo gracias a todo lo que me está pasando, porque por algo me debe estar pasando, aunque yo no entienda en este momento por qué. Me hace pedir ayuda en esta realidad de libre albedrío, las fuerzas superiores, tu ser superior, tu ángel guardián, tus guías, como le quieras llamar, no pueden intervenir si vos no lo pedís. Cuando vos lo pedís implica que estás haciendo lo mejor de vos, estás teniendo la intención y encima estás pidiendo ayuda para ser guiado. Y lo hacen. Al pedir perdón, por favor perdóname, estás reconociendo. Y esto es muy interesante. Cuando tenemos un conflicto con alguien, usualmente creemos tener razón y decimos, me tiene que pedir perdón a mí, ¿por qué le pediría perdón yo? Ho'oponopono nos recuerda, nos pone a pedirle perdón a esa persona en esta posición. Y al hacerlo, al expresar ese por favor, perdóname, estamos tomando responsabilidad y reconociendo de que algo en mí necesitó que vos estés actuando ese rol en mi realidad, aunque yo crea que no justifico tu comportamiento, no se trata de culpa, no se trata de quién tiene la razón, se trata de que es mi realidad. Me recuerda que todo es amor, al final le vamos a decir te amo a todo y a todos, porque si yo entiendo que soy un ser divino, que soy una manifestación del universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista específico, también entiendo que es lo mismo todo lo demás. Entonces, más allá del comportamiento de otra persona, puedo ver la divinidad a través de esa persona. Es otro yo. Entonces, puedo expresar al final lo que sabemos que es la respuesta a todo, el amor incondicional. Nos recuerda que todo es una proyección nuestra. Cuando le decimos lo siento, lo interno colorea lo externo. Al practicar Ho'oponopono, siempre el foco vuelve hacia nosotros y nos recuerda que no se trata de que algo afuera cambie, haga o deje de hacer, sino me permite observar cuál es mi necesidad de que las cosas sean de una manera o de otra. Entonces me vuelve el enfoque a mí y me recuerda que todo es una proyección nuestra. Es una señal para trabajar y limpiar algo en mí. Me ayuda a evitar el famoso ego espiritual. Una de sus manifestaciones es querer que el otro sane, querer arreglar a la otra persona, que es básicamente una forma de querer influir en su comportamiento, que es algo así como decir, mi punto de vista es el correcto, mi perspectiva es la que vale, entonces vos tendrías que hacer esto. Nos saca del ego espiritual porque una vez más entendemos que todo es una proyección nuestra, que nosotros reconocemos que son actores en nuestra realidad para algo en nosotros, teniendo que ver con nuestra evolución y crecimiento, y entonces lo trabajamos en nosotros. Y ya no tenemos que estar jodiendo a nadie de qué tienen que hacer o dejar de hacer. Entendiendo, una vez más, sanamos nosotros, sana nuestra realidad de forma perfecta. Y nos pone a estar atentos a los mensajes, recordando que no es tanto lo que sucede, sino qué hacemos con lo que sucede y qué mensajes nos da la vida
a través de lo que sucede. Entonces, ¿cómo es que se practica Ho'oponopono? ¿Cómo puedes ponerlo en práctica a partir de ahora? Repitiendo este mantra, que como te acabo de explicar, lo que va a hacer es que te va a estar recordando posicionarte desde este lugar. Y desde este lugar la vida se suaviza, los conflictos comienzan a desaparecer, comenzás a dejar de tener esta voz tan llena de conflictos dentro de tu cabeza. Comenzás a irte a dormir con una sensación de paz. Comenzás a dejar de ser tan susceptible a que alguien diga o deje de decir, haga o deje de hacer. Comenzás a ser menos necesitado porque ya no necesitas que te aprueben o que no te rechacen o que sucede o deja de suceder, porque ya empezás a ver la vida como lo que es un viaje de crecimiento y evolución. Es lo que sea que suceda en el momento presente, por algo debe estar pasando, y si escuchás el mensaje, todo lo que suceda lo puedes capitalizar a tu favor y a favor del universo. Entonces, lo que vas a hacer es comenzar a repetir el mantra. La manera en la que yo lo hago es repetir el mantra todo el tiempo que me acuerdo, y el mantra en sí mismo es una forma de meditación. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Cuando estoy diciendo eso, por empezar, no estoy teniendo esa cháchara negativa dentro de mi cabeza. Pero además, la otra forma en la que yo lo hago es cada vez que me acuerdo de una persona, cada vez que mi mente me trae a alguien a mi cabeza, una situación, un conflicto, muchas veces eso es lo que hace la mente, o una preocupación, o alguien que me dijo algo, o algo que no está resuelto, es en ese momento en donde digo, ok, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Y es en ese momento en donde se me van las ganas de que la persona cambie, en donde me recuerda que al fin de cuentas lo más importante es mi trabajo, y que mi trabajo lo hago no para condicionar a la realidad, para controlar un resultado, porque si hago Ho'oponopono entonces esto va a suceder o dejar de suceder, sino porque al final me recuerda que la realidad es un espejo de mí, y que si yo quiero que cambie el espejo, pues lo cambio en mí, pero lo cambio en mí sin pretender que sé cuál es ese cambio que tiene que suceder, simplemente lo sano en mí. Simplemente me dedico en este momento presente a lo mejor que puedo hacer, que es a involucrarme en mi crecimiento, que me hace ser más de nosotros mismos, lo cual es, al fin de cuentas, gran parte de nuestro propósito. Entonces, básicamente, pones el mantra en práctica ante una situación, ante una persona, ante un conflicto o como una forma de meditación. Pero poner el mantra en práctica y vas a ver cómo te va a estar posicionando todo el tiempo durante el día en este lugar tan favorable para gestionar tu vida. Déjame saber cómo te fue con esto en los comentarios. Espero te sirva y te mando un gran abrazo.